Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la unidad de modelos de desarrollo de software. En la clase anterior estuvimos viendo los modelos más clásicos, esos que planifican absolutamente todo de entrada antes de avanzar fase por fase. Hoy vamos a dar un paso más. Vamos a ver primero un modelo que es como una bisagra entre lo tradicional y lo moderno, que es el modelo incremental. Y después ya vamos a meternos de lleno en el mundo ágil, que, bueno, hoy por hoy, sin exagerar, es el enfoque más usado en la industria del software. La pregunta que nos va a guiar durante toda la clase es, ¿qué pasa cuando los proyectos son demasiado grandes, demasiado inciertos, o cuando el cliente no puede esperar meses para ver algo funcionando? Así que bueno, eso es exactamente lo que estos modelos vinieron a resolver. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya acá vamos a empezar bueno, ya vamos a empezar a imaginarnos eh, que tenemos que construir por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos que construir una casa, ¿sí? Vamos a hacer una analogía. Vamos a decir que el modelo en cascada tradicional sería algo así como levantar toda la estructura eh, cerrada completamente, ¿sí? Y bueno, recién ahí mostrar la casa terminada al cliente. Si algo no le gusta, bueno, básicamente ya es tarde, hay que, bueno, romper techo, paredes, eh, hacer cambios bastante drásticos, ¿sí? El modelo incremental propone bastante diferente en este sentido. Básicamente surgió ya por los años 80 como respuesta a un problema muy, bueno, muy concreto, que era cómo le entrego algo de valor real al cliente, ¿sí? Lo antes posible. En vez de hacerlo al final, haciéndolo esperar al cliente, ¿sí? Hasta ese momento donde puede pasar cualquier cosa. Ya lo vamos a ver. La idea es bastante simple, pero bueno, básicamente es tan simple como potente, porque en vez de entregar la casa entera de una sola vez, bueno, la construyo por partes. Primero levanto la cocina y se la entrego. Mientras tanto, ya empiezo con el living, cada uno de cada una de esas partes, digamos, cada incremento. No es un boceto, ya es algo funcional, no es una maqueta, ya es algo que el cliente puede utilizar. ¿Sí? Así que bueno, en esta analogía, esa sería una porción de software real que funciona, que el cliente puede usar desde el primer momento. ¿Qué gano con todo esto? Bueno, gano tres cosas fundamentales. Primero, entregar valor temprano. El cliente no espera al final del proyecto para ver algo tangible. Segundo, y esto es clave, voy reduciendo el riesgo de integración. En vez de descubrir en el último mes que dos módulos no encajan, ¿sí? Integración, estamos hablando de dos módulos no encajan entre sí. Bueno, ese problema lo voy viendo, ¿sí? A medida que voy avanzando, ¿sí? Eh, lo voy viendo incremento a incremento. Entonces, y es mucho antes, obviamente, de que se vuelva una especie que se vuelva caro, una especie de bola de nieve, vamos a decirlo así. Y tercero, hay una flexibilidad que el modelo en cascada no te puede dar. Y es que podés ir ajustando lo que sigue, ¿sí? En base a lo que ya fuiste entregando, ¿sí? Entonces eso te va a dar esa capacidad de ir apoyándote en lo que ya vas entregando, o sea, te vas apoyando en la experiencia. Bueno, entonces ese feedback te permite esa mejora continua, ¿no?
Bueno, vamos a ver ahora en la tercera diapositiva. Nos vamos a preguntar acá cómo se organiza este trabajo por partes. El ciclo tiene cuatro momentos que, bueno, se repiten una y otra vez como una especie de engranaje. Arrancamos con una planificación general y ojo porque esto no es planificar todo el proyecto de entrada y al máximo detalle como el modelo, como exige el modelo de cascada. Acá lo que definimos es la arquitectura base, los cimientos, digámoslo así, de nuestra analogía de la. Decidimos en qué orden vamos a construir los incrementos, priorizando lo que más valor le aporta al cliente, ¿sí? Y principalmente lo que más valor le aporta al cliente primero. ¿Sí? Después entramos en el desarrollo de cada incremento en sí, y ahí sí aparece una secuencia que ya conocemos de otros contextos, como es el análisis, el diseño, implementación, pruebas, ¿sí? Es como un mini proyecto completo, pero bueno, acotado a esa pieza puntual, ¿sí? La cocina sería nuestro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿está? Bueno, una vez que ese incremento está terminado y probado, bueno, viene la integración y entrega, lo acoplamos a lo que ya teníamos construido y se lo entregamos al cliente. Y acá fíjense que no es el final del proyecto, sino que básicamente es simplemente cada ciclo, ¿sí? Con cada ciclo esto se repite. Y el último paso, que muchas veces se subestima, es la retroalimentación. Es decir, recogemos los comentarios, el feedback, los comentarios del cliente sobre lo que acaba de recibir, y eso alimenta la planificación del próximo incremento. Entonces, el ciclo se vuelve a cerrar y arranca nuevamente. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y acá vamos a decir que, bueno, este modelo no funciona en el vacío, ¿eh? No, ¿por qué no? Porque requiere ciertas condiciones, condiciones técnicas, obviamente, para que la construcción por partes sea viable. La primera es la programación orientada a objetos. Y bueno, acá estamos hablando de algo que ya conocemos muy bien, eh, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque permite pensar el sistema en módulos con interfaces bien definidas. Y fíjense que bueno esto de las interfaces, porque bueno, obviamente acá la construcción básicamente es por capas, por módulos. Entonces, así como piezas supóngase una pieza de Lego, ¿sí? Algo que puede conectarse con otra, que se pueden acoplar entre sí, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en lenguajes más, Java y otros lenguajes que, bueno, fueron pioneros en esta habilidad justamente de la arquitectura modular, ¿sí? Así que, bueno, la primera entonces sería la programación orientada a objetos. La segunda condición es el control de versiones. Si estoy construyendo por partes y en paralelo, necesito una herramienta que gestione esa base de código central e integre cada incremento sin pisar el trabajo de los demás. ¿Sí? Históricamente se usaron sistemas como BSN, etcétera, ¿sí? Pero bueno, sabemos que hoy en día utilizamos otras herramientas más monas, como por ejemplo GitHub, eh, que para tener repositorios en línea, o la herramienta Git para mantenerlas localmente. Así que bueno, esta sería la segunda condición técnica, decimos el control de versiones.
Y podemos hablar de una tercera pata, que son las pruebas de regresión. Y bueno, las pruebas o testing o QA testing o testing de calidad, ya lo vamos a ver más adelante, en realidad son bastante más, es un concepto bastante más profundo que digamos que este comentario que le voy a hacer ahora. Pero bueno, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cada vez que agrego un incremento nuevo, tengo que asegurarme de que no rompí nada de lo que existía, ¿sí? Por eso estas pruebas de regresión suelen automatizarse para que, bueno, para poder correrlas de manera automatizada, rápida, ¿sí? Cada vez que intentamos integrar algo nuevo al proyecto, ¿sí? Esto podremos eh, lo- eh, meterlo dentro de un flujo muy conocido llamado CI/CD, ¿sí? CI está relacionado con las pruebas de estos testing y CD con las pruebas con la integración. Y lo del AC es de continuo, ¿sí? Es que esto se haga de manera continua. O sea, subimos los incrementos, automáticamente se testean y se ponen en producción, ¿sí? En realidad, el flujo de testing y monitoreo es un flujo bastante más complejo y después, si quiere, lo podemos ver y lo vamos a ver más adelante en otros temas. Vamos a la siguiente diapositiva y podemos decir que, bueno, como todo modelo, el incremental no es una solución mágica, tiene un lado luminoso, pero también sus costos, ¿sí? Vamos a repasar un poquito ambas cuestiones. Del lado de las ventajas, ya lo veníamos anticipando hoy, entrega temprana de valor, ¿sí? El cliente tiene software funcionando en sus manos antes de que todo termine el proyecto completo, vamos haciendo entregas progresivas. Hoy, eh, perdón, tenemos mayor flexibilidad, ¿sí? Porque bueno, el plan puede reajustarse entre ciclo y ciclo según lo que ya fuimos experimentando, ya lo hablamos a esto. Hay una reducción real de riesgos porque bueno, los problemas de integración se pueden detectar de manera continua, no todos juntos, no todos juntos al final, ¿sí? Así que bueno, y hay algo muy, muy valioso, ¿sí? Que es el feedback que recibo sobre el producto real, ¿sí? O sobre una maqueta, ¿sí? Que después en la práctica no funciona de la misma manera. Así que bueno, este también es un punto muy valioso. Pero bueno, hablemos ahora de esas contras, ¿sí? No solamente de esos pros, sino también de las contras, porque acá nos preguntamos cuál es el precio. Y lo primero que tenemos que destacar acá es que se necesita un diseño inicial bastante robusto. Si la arquitectura básica no es sólida y si no es extensible desde el inicio, después cuesta, bueno, lo cierto es que esto cuesta aún mucho ir agregando piezas después sin que la estructura se resienta, ¿sí? Eh, Así que bueno, segundo, hay una mayor complejidad de gestión. Hay una mayor complejidad de gestión. En la práctica están coordinando varios mini proyectos en paralelo, ¿sí? Y eso no es, eso por supuesto que mini proyectos en paralelo, imagínense que eso no es totalmente gratis en términos de organización. Ya lo vamos a hablar a esto mejor, ¿eh? Tercero, el costo puede terminar siendo mayor de lo esperado, porque, bueno, las pruebas de regresión constantes, el retrabajo cuando algo no encaja bien, suman tiempo y esfuerzo. Vamos a hablar también de un cuarto costo, ¿sí?
Y bueno, hay algo que en Argentina principalmente conocemos bien cuando negociamos con un cliente, ¿sí? Y es que el alcance, bueno, no queda del todo definido de entrada y eso genera incertidumbre para clientes que, bueno, que necesitan un presupuesto cerrado desde un inicio. Así que bueno, como conclusión decimos que el modelo incremental gana en flexibilidad, ¿sí? Y entrega temprana, pero también exige una base arquitectónica sólida, tolerar ciertas incertidumbres en el alcance. Y bueno, la pregunta que nos hacemos acá es en qué situaciones conviene utilizarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a eso. Y podemos decir que este modelo no es para cualquier proyecto. Brilla en escenarios puntuales y bueno, vale la pena que los identifiquemos. Y lo primero que vamos a decir es que, bueno, el primer caso en el que podemos nombrar que sería muy útil es para armar el MVP, ¿sí? Y bueno, el MVP es un producto mínimo viable, es por ahí esa prueba, es ese software que queremos probar inicialmente para validar el proyecto. Y bueno, acá la lógica es lanzar primero las funcionalidades esenciales, ¿no es cierto? Para validar si la idea tiene sentido, si tenemos un mercado, y bueno, antes de invertir en todo lo demás. ¿Mm? O sea, antes de invertir en dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera. Para estos casos, para los casos del MVP, bueno, el modelo incremental tiene mucho sentido. El segundo escenario son los proyectos grandes, proyectos complejos. Piensen, por ejemplo, en un sistema grande como una red de recursos humanos, ventas, marketing, y encima lo hace todo junto. Así que bueno, entregar o intentar entregar de una sola vez, digamos, las partes sería totalmente manejable, ¿no? Perdón, todo sería totalmente manejable. Así que bueno, entregarlo por partes sería una gran cosa. Es más, suele ser como son sistemas muy grandes, suelen iniciarse con una idea muy básica, como por ejemplo facturación y después se le siguen agregando módulos. Entonces, dividir los módulos como contabilidad primero, después facturación primero, contabilidad después recursos humanos, etcétera, se vuelve más manejable. Bueno, un tercer caso podría ser eh, el reemplazo de sistemas heredados, los famosos sistemas viejitos, los legacy, que bueno, son sistemas que llevan años funcionando en la empresa, pero que bueno, que hay que modernizar. La empresa se ve obligada a modernizar tarde o temprano. Y bueno, ahí hay que migrar funcionalidad pieza por pieza, reduce eso muchísimo el riesgo, porque bueno, la transición es bastante traumática. No puede, mientras estamos migrando, tiene que seguir funcionando todo. No podemos tirar todo abajo para después empezar un proyecto de cero. Así que bueno, se va dando de bajas partes del sistema anterior para ir dando de alta funcionalidad nueva. Así que bueno, en estos casos el modelo incremental es muy, muy útil. Para entender por qué surgió el desarrollo ágil, y acá ya, como verán, estamos cambiando el hilo completo de la clase, porque bueno, obviamente que acá ya tenemos que pensar en toda la crisis que surgió, que dio lugar al desarrollo ágil, ¿no? Por eso me hubiese querido decirles eh, que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, cambiando el eje entonces de la clase, es meternos en el mundo ágil, empezando por entender de dónde viene, ¿no? Y para esto tenemos que entender primero
todo lo malo que fue ocurriendo antes, durante los años 80 y 90, la industria del software, bueno, atravesó lo que se conoce como la crisis del software, porque bueno, los modelos tradicionales, con toda su rigidez, ya no daban abasto con la realidad de los proyectos. Y bueno, ¿qué problemas concretos generaba esto? Vamos a ver básicamente tres problemas concretos. Primero, proyectos excesivamente grandes, la rigidez de trabajar por fases cerradas. Primero todo el análisis, eh, herméticamente, digamos, una vez terminado eso, después todo el diseño, también totalmente hermético y así sucesivamente, etapa por etapa, cada etapa totalmente estanca en referencia a la otra, en relación a la otra. Hacía que, bueno, que algunos proyectos tardaran demasiado en completarse. Bueno, como el segundo problema, eh, una incapacidad total para gestionar el cambio. En estos modelos el cambio se trataba casi como una especie de error, ¿sí? Como algo que no debería pasar. Y bueno, obviamente sabemos hoy que eso es un grave error, fue un grave error. Ajustar el proyecto sobre la marcha, imagínense que resultaba extremadamente costoso, eh, porque bueno, implicaba volver atrás en fases que ya nadie se imaginaba que se podrían llegar a reabrir, porque bueno, se daban por cerradas, ¿no? Bueno, el tercer problema surge como consecuencia directa de los dos anteriores, ¿sí? El producto final llegaba totalmente inaceptado, insatisfactorio. Y bueno, después de tanto tiempo de desarrollo, el software quedaba obsoleto, incluso antes de ser lanzado, porque el mercado, las necesidades del cliente, etcétera, ya habían cambiado. Entonces, como conclusión, podemos decir acá que la industria necesitaba con urgencia un paradigma que ofreciera lo que no teníamos, lo que en ese momento parecía totalmente imposible, que era rapidez y flexibilidad. Así que bueno, esa necesidad tuvo una fecha y un lugar concretos donde se cristalizó eso que ahora vamos a ver, que son estas metodologías ágiles. En febrero del año 2001, en Snowbird, en Utah, se juntaron 17 referentes de la industria del software. Bueno, gente que venía trabajando con distintos enfoques livianos como Scrum, Stream Programming. Y bueno, de ese encuentro salió el manifiesto por el desarrollo ágil de software. No fue una imposición académica, básicamente problema real de la industria, cansada de la crisis que acabamos de ver, poniéndose de acuerdo en un conjunto de valores compartidos, ¿sí? Bueno, esos valores son básicamente cuatro. El, el primer valor podemos decir que lleva por objetivo que las personas y cómo, digamos, que la idea de que las personas y cómo se comunican es más importante que las herramientas de turno, ¿sí? Entonces, por eso el primer valor sería individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas. Entonces, repito, la idea es que las personas y cómo se comunican es más importante que las herramientas de turno. El segundo valor fue que el software, software funcionando, si vamos a decir, por sobre documentación exhaustiva. ¿A qué se refería este valor? Software funcionando por sobre documentación exhaustiva. Se refiere a que documentar está bien, está bueno documentar, pero lo que realmente demuestra progreso es tener algo que funcione.
no una carpeta llena de especificaciones, ¿sí? Sino software que realmente funcione. Tercero, colaboración con el cliente por sobre negociación de contratos. Y esto habla de que en vez de blindarse detrás de un contrato rígido, ¿sí? Se busca trabajar codo a codo con el cliente durante todo el proyecto, ¿sí? Fíjese qué importante acá es este cambio de filosofía, de enfoque en la relación con el cliente. ¿Sí? Es un cambio total en la relación con el cliente. Antes se lo veía más como blindarse detrás de un contrato, ¿sí? Y ahora se habla de, no, de un trabajo mancomunado durante todo Y cuarto, conecta directo, ¿sí? Este valor conecta directo con la crisis que ya veníamos viendo. Respuesta al cambio por sobre seguir un plan. Respuesta al cambio, ¿sí? Por sobre seguir un plan. Y bueno, el cambio ya no se trata como un error, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos queriendo decir acá, ¿eh? Con respuesta al cambio. Ya no, el cambio ya no se trata como un error, se lo espera y se lo abraza, ¿sí? Vamos a decirlo así, se lo abraza. Bueno, es esta manera de esperar el error como algo normal que puede pasar durante el proyecto. Entonces, estos cuatro valores son el corazón filosófico del modelo ágil. Pero un valor sin bajada, chicos, un valor sin la práctica, ¿sí? O podemos decir sin bajada a la práctica, ¿sí? Sabemos que queda en el aire. Y para eso el manifiesto no termina, no queda ahí en estos aspectos filosóficos o estos aspectos generales, sino que intenta ir más a lo concreto. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto se haga realidad? Entonces, bueno, surgen los principios. Y surgen, básicamente se deduce de todo lo visto hasta acá, lo que hemos visto hasta acá, se deducen 12 principios concretos y que los vamos a ver ahora. Vamos a agrupar los 12 principios, ¿sí? Que son la traducción operativa, digamos, como les dije recién, de estos cuatro valores. Lo vamos a agrupar para que nos sea más fácil entenderlo, ¿sí? Eh, para no marearnos con la lista completa, vamos a agruparlos en cuatro bloques temáticos. El primer bloque es la entrega de valor. ¿Sí? Acá encontramos la idea de satisfacer al cliente con entregas tempranas y continuas. Entonces, el mismo espíritu que vivimos en el modelo incremental, ¿sí? La de aceptar cambios en los requisitos, incluso en etapas avanzadas del proyecto, y la de entregar software funcional con frecuencia, y acá ya somos bastante concretos, porque dicen, los principios aclaran que lo ideal es dicen que cada 2 semanas o al sumo cada 4 semanas, en vez de esperar el final del proyecto. El segundo bloque tiene que ver con el equipo y la colaboración. Se habla de un trabajo conjunto y diario entre la gente de negocios y la de desarrollo, de tener individuos motivados y con el apoyo necesario para hacer su trabajo. Bueno, de priorizar la conversación cara a cara como la forma más eficiente de comunicación y de sostener un ritmo de desarrollo sostenible, sí, perdón, valga la redundancia, de mantener un ritmo de desarrollo sostenible en el tiempo sin que al equipo. El tercer bloque apunta a la excelencia técnica y acá ya estamos hablando de que el software funcionando es la principal medida de progreso, ¿sí?
que hay que prestar atención continua a la calidad técnica, hay que buscar la simplicidad como principio esencial. Bueno, hacer lo necesario no, y no más que eso, ¿sí? Así que bueno, en fin, confiar en equipos autoorganizados. Perfecto. Y el cuarto bloque, muy importante y que cierra el círculo, es la mejora continua. Que el equipo reflexione regularmente sobre cómo está trabajando para ajustar y perfeccionar su propio comportamiento. Bueno, esto es ni más ni menos la semilla de lo que conocemos como los retrospectivas en Scrum. ¿Mm? Así que bueno, vamos a la siguiente diapositiva y ya con esto terminaríamos. Esta es la imagen con la que arrancamos esta segunda mitad de la clase. Los modelos tradicionales son básicamente predictivos. Funcionan como un mapa detallado, ¿sí? Antes de arrancar el viaje, trazamos la ruta completa, con cada giro perfectamente planeado, todo perfectamente planificado. Bueno, esto funciona bien siempre y cuando el terreno es conocido, cuando es estable, pero si el camino cambia, si aparece un corte, un desvío, bueno, el mapa ya no nos sirve. Los modelos ágiles, en cambio, proponen adaptabilidad. Funcionan como una brújula. Sabemos cuál, sí, es el destino, ¿sí? Sabemos cuál es el destino, pero bueno, lo que no conocemos concretamente es la ruta, ¿sí? Porque básicamente los vamos a ir descubriendo a medida que avanzamos y vamos a ir ajustando el rumbo según lo que vamos encontrando. Esta es la diferencia sustancial entre estas filosofías. Ninguno de los dos enfoques es bueno en términos absolutos. La lección, chicos, depende del proyecto, de cuánta certeza tenemos sobre los requisitos, pero principalmente de cuánto puede involucrarse el cliente. Como conclusión podemos decir que mapa fijo, ¿sí? Por un lado, versus brújula, que se ajusta sobre la marcha, por otro lado, es, es la diferencia que hay entre estos dos conceptos, estas dos filosofías, que son las predictivas y las adaptativas. Y como conclusión final, voy a hacer un breve repaso de lo que hemos visto para ya trazar un objetivo a corto plazo, que es la siguiente clase. Hoy arrancamos con el modelo incremental, perdón, que nos enseñó a construir software por partes, entregando valor real desde el primer incremento, aunque eso exige una arquitectura, dijimos, sólida desde el arranque, ¿sí? Después vimos por qué la rigidez de los modelos tradicionales derivó en una crisis de software y cómo esa crisis dio origen en el año 2001 al manifiesto ágil y principalmente a sus 12 principios, que hoy siguen siendo la base filosófica de las metodologías como Scrum y Kanban, que también vamos a ver más adelante. Y cerramos finalmente con la gran distinción que atraviesa todo esto, ¿sí? Que es planificar con mapa fijo o navegar con brújula ajustando el rumbo sobre la marcha. Así que bueno, la próxima clase vamos a meternos de lleno en cómo se aplica todo esto en la práctica con metodologías ágiles concretas. Muchas gracias y nos vemos en la clase que viene.